A ver si alcanza. Bueno, buenos días, presidente de todos los mexicanos, buenos días a los colegas, buenos días a la secretaria y al procurador. Soy Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Recordarle que el 1 de julio es el Día Nacional del Ingeniero, presidente, el próximo 1 de julio. Y bueno, una vez que se elimine el horario de verano en México, se romperá la coordinación bursátil que existe entre los mercados de nuestro país y los de Asia, Europa y Estados Unidos. La pregunta es, ¿hay alguna recomendación de su gobierno al Banco de México, entidades financieras, para que se anticipen a cualquier evento negativo que pueda desembocar en una corrida financiera, es decir, fuga de capitales o de afectación al superpeso con esta decisión, y saber si más allá de las razones científicas y de salud se puede decir que no se percibe en el horizonte ningún temor que pudiera afectar la paridad de nuestro peso dólar ni en el nivel de nuestras reservas internacionales, señor presidente? Sí, por eso se está informando con tiempo y es muy probable que ya no haya horario de verano, porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario y además se está haciendo el análisis, ya hay estudios en donde el ahorro es mínimo, lo podemos lograr haciendo un compromiso todos de cuidar la luz, es decir, que no se desperdicie, lo va a hacer el gobierno, vamos a presentar un plan en ese sentido y con eso pensamos que lo económico se resuelve. Pero además están los estudios terminados de que afecta a la salud el llamado cambio de horario. Y por encima de la salud, nada, ni nadie. Lo primero es la salud del pueblo. Es un derecho humano. Entonces, hay que irnos preparando. No pasa nada en la cuestión financiera. Antes a los presidentes los acalambraban los tecnócratas. Les decían, esto no se puede hacer porque va a haber devaluación. Va a haber fuga de capital. Y ellos mandaban. El presidente les hacía caso en todo. Nos tenían como pelele. Acuérdense que no aumentaban los salarios de los trabajadores con la mentira de que iba a producir inflación el aumento al salario. Cometieron la barbaridad durante todo el periodo neoliberal de desplomar el salario, el poder adquisitivo del salario, con esa mentira. Y así hay otras.
a ver si no tienes lo de la caída del salario en el periodo neoliberal con la excusa, el pretexto, la mentira de que iba a haber inflación. ¿Cuánto tiempo engañaron con eso? Más de 36 años. Sí. Entonces, lo mismo, si quieren decir ahora, se va a caer la bolsa, va a haber inflación si hay cambio en el horario. No pasa nada. También cuando la gente canceló en una consulta lo del aeropuerto, hasta Lore de Mola, ¿cómo se llama? El Chumel, sus pronósticos. Hubo uno de ellos que dijo: les recomiendo comprar dolaritos porque si viene la devaluación se va a ir a 30 o a no sé cuánto el peso. Miren lo que hicieron con el salario, con esa mentira. La otra mentira, así monumental, el que no entraban los jóvenes a las universidades porque reprobaban el examen de admisión. Y así nos dejaron sin médicos, porque lo que querían era privatizar la educación. Claro que pasaban el examen, pero no había cupo. Sí, en la UNAM hacían 125 preguntas, se inscribían 10,000 para medicina. Decían, pues nada más vamos a tener para 1,000, 9,000 rechazados. Y entonces para sacar esos 1,000, pues tienen que contestar bien de las 125 preguntas, 124. El que contesta bien 123 ya no entró. Lástima, Margarita. Entonces, no es que no pasaran el examen. Lo otro, otra gran mentira, enorme, pero además bien lucrativa e injusta, de que había que cobrarle impuestos a los de la economía informal, porque por eso el gobierno no tenía dinero. Por eso no había ingresos y que México era de los países, ponían hasta ejemplo, con menos recaudación en el mundo, porque los ambulantes, los viene, los que acomodan, los que se buscan la vida como pueden, no pagaban impuestos. Y ahí estaba el problema. No, gran mentira. El problema estaba en que los de mero arriba no pagaban.
Los bancos no pagaban, las grandes empresas no pagaban. Hay quienes hasta ahora están pagando. Llevaban como 50 años sin pagar impuestos. Los más grandes, porque existía la condonación de impuestos, se legalizaba el regresarles los impuestos, o estaba legalizado regresar los impuestos. Yo no sé si algún día les platiqué que cuando estaba de candidato en el 2006 a la presidencia, hubo una cena en Monterrey de grandes empresarios con un ministro de la Corte que lo conozco, ahora ya no tengo relación con él, y lo invitaron a platicar y a preguntarle que si cómo era yo. Y ya le dijo, pues todo eso que se dice no es cierto, ¿no? De que es autoritario, de que es como los personajes, ¿no?, que se cuestionan. Nada de eso es cierto. No, eso ya lo sabemos. Bueno, que no es un peligro pues para México. No, eso ya lo sabemos. Si nosotros damos dinero para eso, para la campaña, eso ya lo sabemos. No, lo que queremos preguntarle es qué va a pasar con lo del pago de impuestos. ¿Cómo es para eso? Pues yo creo que sí se va a tener que pagar impuestos. Y por eso no querían. Cuando el asesinato injusto de don Eugenio Garza Sada, el presidente Echeverría, como había mucho enojo, sobre todo en el sector empresarial en Monterrey, les dio como concesión un sistema que se conoce como consolidación fiscal, por el cual legalmente no se pagaba impuestos, porque si tenían una empresa exitosa con utilidades y tenían que pagar impuestos por esas utilidades, para no pagar nada, creaban 2, 3, 4 empresas en donde perdían. Y en el balance no había utilidad y por lo mismo no pagaban impuestos. Eso desde Echeverría. Y luego lo de la condonación, cuando se creó el problema de Miguel Alemán Hijo con el SAT, me decía la directora del SAT que se burlaban los más grandes, pues decía, si todos sabíamos de que era cosa de ir a hacer el trámite
para que nos condonaran los impuestos. ¿Cómo fue que él no hizo eso? Porque era un asunto legal la condonación de los impuestos. Entonces, ya todos tienen que pagar. Se acabó la condonación de impuestos. Está prohibido en la Constitución. Ahora que los diputados dicen, los legisladores o los dirigentes del bloque conservador, que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional. Imagínense qué legisladores. ¿A quién perjudican? Al pueblo. Entonces, que ya no vayan, si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada. Nada de lo que nosotros vamos a proponer, y resulta que el Ejecutivo pues tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas. Bueno, pero ¿por qué toco todo esto? Por lo de las mentiras. La mentira de que no pagaban impuestos los pobres, los que se buscan la vida como pueden, y que ese era el problema fiscal de México. No, el problema era que los que más tienen no pagaban, porque eran los dueños o se sentían los dueños de México y tenían secuestrado al gobierno. Entonces, no dejarnos ahora apantallar con la mentira de que si cambia el horario, o mejor dicho, si ya no cambia el horario de verano, vamos a tener problemas con las finanzas. No va a haber ningún problema, al contrario, le tienen mucha confianza a México los inversionistas, porque ahora no se permite la corrupción, ya hay un auténtico Estado de Derecho. Por eso está llegando la inversión extranjera como nunca, y por eso está fuerte el peso y no ha habido devaluaciones. Y vamos a seguir avanzando. Y esto tiene que ver con la salud, porque sí afecta. Y aquí se va a hacer la presentación. Y además lo estamos diciendo a tiempo para que todo el mundo se prepare. Bien, presidente. Jefe del Estado mexicano, la República de Colombia se fue a la segunda vuelta en sus elecciones para el 19 de junio, en donde hay dos candidatos que están declarándose independientes de los partidos y las corrientes políticas tradicionales. Existe un discurso de parte del candidato, el ingeniero Rodolfo Hernández,
donde parece que se plagia parte de su discurso e ideas. Prueba de ello es que al día siguiente, si llega a ganar, de su toma de protesta el 8 de agosto, convertirá al Palacio de Nariño, sede de la residencia colombiana, en un museo de arte contemporáneo. Afirma también que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre y proclama no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. La Cancillería de Colombia le pidió a usted no inmiscuirse en asuntos internos cuando dijo que había una guerra sucia en contra del candidato presidencial Gustavo Petro. Por ello, presidente, le pido dejar la investidura presidencial en el perchero y en calidad de licenciado en ciencia política, darme su visión para no inmiscuirse en asuntos internos de otros países. Y por ello le digo, ¿cuál es su visión? ¿Considera que tiene más afinidad con este candidato Rodolfo Hernández y sus propuestas o con el doctor Gustavo Petro, quien le envió un saludo solitario la semana pasada? No voy a dejar la investidura. No, pero desear que los hermanos colombianos se elijan bien y que se piense en un cambio, una transformación. Hace falta un cambio verdadero, pero no solo en Colombia, también en Estados Unidos y en todo el mundo. Hace falta una sacudida. No funcionan las políticas que se han venido imponiendo. Si nosotros no hubiésemos optado por una transformación, repito, estaría el país en un estado de emergencia y de ingobernabilidad. Una decadencia solo se puede enfrentar con una transformación. Ya no funciona más de lo mismo. Hace falta cambiar. En todos lados. Lo estamos viendo. El problema de la inflación, un problema mundial, originado por las mismas políticas de siempre. Por el mal comportamiento de las élites de poder económico y de poder político, que originan el sufrimiento de los pueblos. Yo pregunto, ¿qué no se pudo evitar? La guerra en Ucrania. Claro que sí, falló la política. Y miren el daño que ocasiona, pérdida de vidas humanas. Qué fácil es decir, ahí mando tanto dinero para armamento, ¿no? Yo pongo las armas y ustedes ponen los muertos. Es inmoral. ¿Cuántos desplazados, refugiados
y agreguen el daño económico, esto que estamos mencionando, los precios de los combustibles en Europa, la inflación, ya no debe continuar la misma política. Y se tiene que poner en el centro a la gente, no las élites, no los intereses de los de arriba, sino pensar en los pueblos. Entonces, en todos lados hacen falta los cambios. Está demostrado que no funciona el modelo neoliberal ni ningún modelo que solo proteja y garantice privilegios para minorías. Por eso hay que cambiar, pero que sean los colombianos los que decidan, como están decidiendo los franceses ahora para el poder legislativo. Y agradecer mucho pues a todos los que confían en México. El gobierno de Estados Unidos entendió el porqué de nuestra protesta al no asistir a la cumbre o no estar yo en la cumbre, aunque sí fui representado y muy bien, lo mismo el gobierno de México por el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard. De los 30 países que participaron, 20 se pronunciaron en contra de la exclusión, 20 de 30. 10 no dijeron nada y solo 2 estuvieron a favor de la exclusión. Ojalá y se lea el mensaje y que busquemos la unidad de todos los pueblos, independientemente de nuestras diferencias que van a seguir existiendo, pero tenemos que dialogar, ponernos de acuerdo y buscar la unidad de toda América. Entonces eso es lo que puedo comentarte, pero quedamos con la compañera, ¿no? Como a las 11:30. Buenos días, presidente. Alex Salazar de Es Noticia. El día de ayer en el Estado de México hubo una reunión con muchísimos miles de simpatizantes de Morena, en donde estuvieron presentes diputados, gobernadores y bueno, también digamos las fichas más importantes que figuran rumbo a candidatos para el 2024. Por supuesto que hubo opiniones muy positivas, me incluyo, por la unidad que está generando Morena entre todos los ciudadanos, pero también hablando de mentirosos, estuvo la oposición, Vicente Fox, ya sabe, y entre los más necios figuró Javier Lozano, el que le dicen el saco de ya sabe, ¿no? Javier Lozano figuró por su necedad de estar tan insistente en las redes sociales y cito, llamándolos bola de huevones, inútiles,
e irresponsables. Usted ya había dicho en una mañanera anteriormente que no se iban a descuidar sus funciones mientras asistieran a este tipo de actos públicos. Sin embargo, parece que a la oposición, así como le entra por un oído, le sale por el otro. Y quisiera saber qué opina usted sobre esa postura, que siguen sin entender que esa estrategia de atacar no está funcionando entre los mexicanos. Bueno, yo pienso que hay que seguir insistiendo en que parte del cambio es que haya democracia. Por falta de democracia, México se estancó, dejó de progresar, porque la falta de democracia alentó la corrupción. La democracia es competencia, obliga a los partidos, a los candidatos a cumplir con su responsabilidad. Cuando hay un partido único, cuando no hay contrapesos, los que llegan a los cargos se sienten absolutos. Y eso pasaba en nuestro país. Nadie debe sentirse absoluto en ningún nivel de la escala. Entonces, que no haya tapados y que no haya dedazo. Eso va a ser importantísimo, lograr eso. Imagínense cuántos años, décadas, siglos del tapado. Vamos a decir que en el México moderno, desde Porfirio Díaz. Desde que él impuso a su compadre Manuel González. Pero eso fue en 1880. Y de ahí el tapado y el tapado. Y el dedazo. A ver, ¿a quién va a dejar el presidente? Porque también en el porfiriato se definió esa regla, no escrita. El presidente pone al siguiente, pone a los gobernadores, pone a los diputados, pone a los senadores. Y los gobernadores hacen lo mismo. Ellos dejan. Diputados locales, presidentes municipales. Entonces, todo eso debe desaparecer. Y yo con mucha claridad he dicho, no voy a manifestarme por ninguno. Los que pertenecen a nuestro movimiento, al partido del que soy fundador, aunque ahora tengo licencia, todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho. Y los considero capaces. Entonces, va a haber de mi parte una actitud de respeto por todos ellos. Claro. Por todos ellos. Y ya lo he dicho, o sea, como una recomendación,
si se ajustan a lo que establece el estatuto, se puede resolver con una o con dos encuestas, que si hay 10, porque no nada más hay 3 o 4 o 5, van a salir y todos tienen derecho. Se hace una encuesta, ya de esos 10, los 3 mejores o los 2 mejores, conforme al acuerdo que tengan. ¿Quién decide? Pueden inscribirse 50, ¿no? Para ir a la encuesta, algunos para que quede constancia en el currículo. Pero pues los órganos de dirección del partido o de cualquier partido, los consejos del partido deciden, a ver, de estos 50 vamos a elegir a 10 porque son más representativos, o si se elige a esos 10 y esos 10 van a la encuesta, y de esos 10 los primeros van ya a la definitiva. Y al que gane la encuesta, a ese es al que yo voy a apoyar. Una compañera o un compañero, a ese es el que voy a apoyar. Sin dejar mi trabajo, no voy a hacer campaña, nada más es decir, yo apoyo a esta compañera, a este compañero, porque fue decisión de la gente, del pueblo, porque no fue dedazo. Bien. Entonces, si se reunieron ayer, adelante, y que no se limite a nadie, todos. ¿No invitaron a Ricardo Monreal? Pues yo eso sí ya no, hasta ya no llego, pero hay que invitarlo, o sea, a todos, también a Esteban, a Ricardo Monreal, Noroña, a Tatiana. Hay compañeras, compañeros de primera. Lo del bloque conservador ahí sí está complicado, pero también pueden, estaba yo leyendo que propusieron a Cárcens, tienen a Lore de Mola y a otros, ya la señora de esposa de Felipe Calderón, también ella manifestó que quiere, la señora Lili Telles, o sea, hay muchos y todos tienen derecho. ¿Y quién va a decidir? el pueblo. El pueblo. Una pregunta más, presidente. Sí. Soy del estado de Coahuila, trabajé en medios de comunicación allá y conozco a la perfección la forma en que se manejan en contubernio y en coordinación con el gobierno, que en este caso es priista y que ha sido priista toda la vida. Vienen elecciones en 2023.
Espero que se pueda por fin sacar a esta hegemonía priista del Estado, así como en el Estado de México, que ayer se vio muy positiva la respuesta. Pero algunos funcionarios allá en el Estado de Coahuila, encabezados por el gobernador Miguel Riquelme, voy a ser específica en el caso del exalcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, están repartiendo apoyos de parte del PRI, ya sabe, despensas, cementos, tarjetas, en los municipios, pasándose por encima de los alcaldes que están en funciones, como en el caso de la alcaldesa Tenia Flores, que ella es de Morena. Llegan con sus camiones y distribuyen a la brava los apoyos, sin contar, por supuesto, con las personas que se encuentran coordinando todo eso, y lo están haciendo a manera de proselitismo anticipado. ¿Qué postura puede tener usted respecto a estas elecciones que se vienen? En mi caso, hablo principalmente por el Estado de Coahuila, que necesitamos bastante apoyo porque todos los medios de comunicación están vendidos hacia el PRI y están desinformando de una manera impresionante en grandes masas, porque son los que controlan a todo el Estado. ¿Cuál es la postura frente a las elecciones del 2023? Mire, en general, yo le tengo mucha confianza al pueblo. Yo estoy aquí por el pueblo, no estoy aquí por el dinero, por la compra del voto, porque me apoyaron los medios de información, porque hice acuerdos con los potentados. No, no, no. Al contrario, no querían los que se sentían dueños de México que yo llegara. Populista y no sé cuántas cosas, más peligro para México. Y al final la gente decidió, porque el pueblo es mucha pieza y ya hay mucha conciencia en la gente. Pierden su dinero los que piensan que van a comprar lealtades, que van a poder comprar conciencias. Ya no funciona eso. No funciona. Eso antes funcionaba, y eso no en todos lados. Sí me tocaban cosas, ¿no? De cómo en las vísperas de las elecciones se repartían despensas y pollos y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Todo eso lo vivimos, ¿no? Y gente, por ejemplo, que decía, aquí todos, me tocó ver, vamos a votar por el cambio. Entonces llegaban y les ofrecían dinero. Necesito el dinero y voy a votar por ellos. Total. Va a ganar el movimiento si todos están por el movimiento, a favor del cambio. Pues no. Entonces, después de que pasaba la elección, llantos, ¿sí? Llantos del que había vendido su voto con esa idea. Habían lugares en donde compraban contenedores de bicicletas de China en las vísperas de las elecciones. Otros lugares en donde por la necesidad mataban una res y entregaban carne después de ir a votar.
cosas de lo más lamentables y dolorosas. Y habían también comunidades donde les hacían una barbacoa, sacrificaban un animal y la gente se reía después porque decían, les comimos la barbacoa y no votamos por ellos. Pero ya eso no funciona. Acaban de haber elecciones. Estoy seguro que hubo compra de votos en algunos lugares y no les funcionó. Y lo mejor es que la gente salga a votar, porque cuando hay compra de voto, les puede funcionar si hay abstención. Pero ¿cuánto pueden comprar? Un 15, un 20% del padrón. 20. O sea, si son 1,000, compran 200 votos en una sección o en una casilla. Si solo salen a votar 35%, ya ganaron. Pero si sale a votar el 60%, ya perdieron. Eso sucedió en la elección pasada. Yo estaba observando nada más. De que le metieron y le metieron y le metieron en algunos lugares, pero salió la gente, aun cuando infundieron miedo para que no salieran. Por eso me quito el sombrero. Por eso hablo de que el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, compra de voto, campañas de desprestigio, guerra sucia, todo eso no funciona. Lo de las frases, lo de maquillaje, el uso de las redes sociales que está de moda. Que hay quienes venden campañas por redes sociales. Para empezar, no todos tienen internet. Tiene internet la mitad de la población. Y tienen internet, pero no van a estar tampoco viendo nada más lo de las campañas. Los jóvenes están en otras cosas y mucha gente también utiliza el internet para informarse de lo que les importa. Entonces, lo mejor es confiar en el pueblo, que la gente tenga conciencia, y el que le va a entregar una despensa o materiales de construcción, ese es
sin duda, sin la menor duda, un corrupto. Ese es un ladrón. Porque ese está comprando los votos porque cuando llegue se va a robar el dinero del presupuesto. Luego, hasta insultan a la gente, o antes. Llegaba la gente pobre a los ayuntamientos a pedir algo y los corrían. Si a ti ya te dimos, ya que vienes a pedir, porque son de lo más déspota. El conservador es retrógrada, no le tiene amor al pueblo, no le tiene respeto, es clasista, es racista. Entonces hay que confiar en la gente. Ya me voy porque tengo que desayunar. Al otro día ¿se acuerdan que dije que iba yo a comerme una torta de chilaquiles? Pues yo pensaba que nada más las tortas de chilaquiles se comían aquí en la Ciudad de México, como la guajolota, ¿sí? No, me mandaron a decir, como lo escucharon, de Guadalajara. No, pero ya son las tortas ahogadas. No, también las tortas de chilaquiles. Y entonces ya es la hora, ¿no? Ya es la hora. Ya. Nos vemos mañana.